Hoy está con nosotros Cristina Portocarrero, psicoterapeuta, psicóloga y artista plástica de reconocidos méritos, de modo que le doy la más cordial bienvenida. Y vamos a hablar sobre un tema que ella conoce muy bien, ha publicado una obra al respecto y otros estudios, y es arte y biología, o la biología y el arte. Yo tengo un escrito de mi autoría que se titula La imposibilidad de cercar conceptualmente a la música. Y comienzo este escrito con dos epígrafes de personas calificadas para hablar del punto, ¿no? Una es el famoso compositor Aaron Copland, compositor norteamericano, y otra es una cita del musicólogo Manuel Valls Gorina, que es una autoridad en la materia. Bueno, en resumen, los dos convienen en que el arte es esencialmente refractario a cualquier conceptualización, ¿no? Y dicen, ¿no? ¿Por qué? O sea, conceptualmente no se va a poder llegar a lo que se considera lo esencial, no se va a poder aprender ¿no? Lo artístico, ¿no? O sea, conceptualmente no es reductible. Bueno, la música es un arte, ¿no? Y cualquier otro arte que se precie de serlo está en la misma situación, ¿no? A lo que voy es a esto. En el arte hay lo comprensible y lo incomprensible. Chocano, en una carta de 1905 que dirige a Darío, le dice: yo soy capaz de comprender lo comprensible y de sentir lo incomprensible, ¿no? Entonces, por ejemplo, él sentía a Vallejo y a Eguren, pero él comprendía a Darío, a Nervo, Lugones y otros, ¿no? Entonces había una distinción entre la comprensión intelectual y la vivenciación sentimental, ¿no? Ahora, esto de acá creo que es importante, esta diferencia, pero también a un tiempo, no sé qué pensarás, después ya lo vas a decir, también es limitante. ¿Y por qué es limitante? Por lo siguiente. Yo creo, por ejemplo, y esto se lo decía a la principal especialista en Arguedas, que es Carmen María Pinilla, ¿no? Que Arguedas podía sentir la música andina porque era lo suyo, pero no podía sentir la marinera de Lima porque no era lo suyo. Ella me decía que yo estaba equivocado, porque Arguedas, cuando estaba, por ejemplo, en la Peña de Pancho Fierro y se reunía de todos ilustres limeños y artistas y pensadores de la época, ¿no? Se proponía a sentir la marinera de Lima y a compenetrarse con ella, ¿no? Pero yo le manifestaba que el hecho de que tú llegues a vivenciar una cosa no es porque te lo propongas, o sea, no es una querencia, sino que te ocurre. Correcto. Claro, entonces, si no te ocurre, no, pues no te ocurre, ¿no? Así es de sencillo, ¿no? Sí, entonces, válido, ¿será? Claro, cuando el filósofo español José Ortega y Gasset, como tú sabes, tradujo el vocablo alemán Erlebnis por vivencia, él dijo, lo recuerdo muy bien, que no había que confundir la vivencia con la experiencia. Porque la vivencia es una experiencia íntima, intransferible e intensa que servía para modificar nuestro carácter y personalidad, cosa que la simple experiencia no tiene, ¿no? O sea, remueve la vivencia, cosa que la experiencia de todos los días no hace, ¿no? Creo que esto es importante. Entonces, yendo a lo artístico, te quería preguntar, ¿no? A mí me parece, no sé qué pensarás, que la capacidad artística, no solamente de ofrecer arte, sino también de captarlo, de aprender arte, ¿no? Es como la capacidad de amar, ¿no? O sea, es una capacidad
desigualmente distribuida, ¿no? Entonces hay una cantidad de niveles, ¿no? Que te van a permitir hacerlo con más facilidad o más intensamente, o no hacerlo eventualmente, ¿no? Entonces, en esa medida sería, pues, como se ha dicho también, que este enfoque es elitista, ¿no? O sea, no hay ninguna aquí democratización del arte, pero otros dicen que no es así, pues que el arte, digamos, es el arte para todos, no sé. ¿Cuáles son tus ideas en general acerca de este asunto? Bueno, eso del arte para todos es bien relativo. Hay artes que son más fáciles, por ejemplo la música, ¿no? Puede llegar con sus variantes, por supuesto, a distintos grupos, cosa que en la pintura no sucede así, de ninguna manera. O sea que una persona, para ver una pintura de valor cultural, no me refiero pues a una pintura decorativa que es de fácil llegada, sino una pintura de vanguardia, digamos, no es fácil que una persona lo vivencia, qué buena, qué linda, no, porque no tiene probablemente instrumentos o bases o esquemas previos para ver de qué se trata, porque no entiende los símbolos que están ahí, los signos que son usados, el lenguaje que emplea el artista. De modo que digamos, toda obra de arte pues tiene muchas funciones según la historia, eso lo sabes tú muy bien, pero tiene un propósito siempre, que es decir algo, ¿no? Y según pues la historia, a veces informar, a veces contabilizar, en fin, ha variado las funciones, pero no varía el deseo que tiene el artista de dar un mensaje, que puede ser, ya tú sabes, inventado, fantasiado, real o no real. Pero lo más característico de una obra de arte es que es la creación de un lenguaje. Eso es lo interesante. Entonces, el artista crea un lenguaje y se vale de una serie de signos para poder dar un mensaje. O sea, el arte no existe solo con el creador, con el que lo hace, sino existe en base a que está dirigido a otro. Si otro no lo lee, si no va dirigido a otro, no lo puedes llamar arte, porque hay gente que dice, yo pinto para mí. Entonces, ¿a dónde quedamos con el mensaje? ¿Para qué lo hacemos? ¿No es cierto? Entonces, hay una... o sea, perdón, tú no crees en el arte por el arte mismo, ¿no? El arte como finalidad en sí mismo. El arte tiene el propósito de comunicar algo. No puede ser que yo voy a escribir algo y no lo voy a leer más que yo. Yo voy a hacer una pintura y me la guardo. No, yo hago una pintura porque estoy, de hecho, usando mis mecanismos de socialización, de comunicación, de lenguajes, etcétera, donde voy a usar la simbolización. Y esto se da cuando el que mira la obra pueda vivenciar, pero solo puede vivenciar si tiene los elementos culturales comunes y si logra el artista haber puesto suficientemente bien los signos como para que el espectador, el que busca el placer de esta obra, descubra un símbolo, cierre el símbolo que el otro ha puesto. Hay un comentario muy interesante de Gadamer, que es un filósofo de arte, que él dice, da un ejemplo muy interesante, dice pues en la antigüedad de los tiempos, cuando uno recibía a alguien, ¿no? Tú mostrabas tu hospitalidad, muy bien, conversabas, había un encuentro productivo, pero cuando se iba, él le da al visitante la mitad de una tablilla, que él llama la tablilla de la hospitalidad, y le dice, en cualquier otro momento que nos podamos encontrar, me muestras la tablilla, que yo también juntaré la tablilla con la tuya, ¿no? Como prueba de revivir ese momento, ese encuentro que han pasado. En el arte podría suceder algo así. Entonces yo hago una obra de arte y cuando este ser humano mira, se encuentra con alguna razón, con alguna fantasía que pueda vivenciar. Bien, vamos aquí a hacer la primera interrupción y ya volveremos.